Hola, yo soy Luz del Mar y te doy la bienvenida a la tercera y última parte del primer Congreso Internacional Virtual Nuevos Métodos de Sanación para la Humanidad, un legado sagrado donde haremos una visión transformadora para la próxima década. Estamos hablando de enviar un mensaje al 2030. En esta parte final del Congreso, donde salimos con 36 magos, ha sido impresionante el material que la misma divinidad ha traído a la luz, siguiendo un eje estructural que para mí ha sido de que estamos predestinados en ese orden en que hemos salido de básico, 36 conferencias importantísimas para poder entender esta última parte. Esa parte de nivelación donde todos íbamos a quedar con una información que era lo que llamábamos como ese despertar de conciencia y que todos tuviéramos un mismo concepto ante una palabra. En esta parte del Congreso, la verdad, hubo un giro que es totalmente lo que es esa parte espiritual con relación también a la parte de la medicina integrativa. Una vez más nos acompaña Joseph Grau desde España con un tema magistral, la mecánica divina y el sentido de los diversos abordajes terapéuticos. Escuchar a Joseph ya en la primera etapa, cierre del Congreso de la nivelación, pues es una conferencia que hay que escuchar muchas veces para poder captar la grandeza del mensaje detrás de esa parte de mecánica que él nos habla. Ahorita vamos a entrar a la alta magia, donde allí no existe ni una titulación, ni una posibilidad de controversia. Simple y sencillamente es una información, como nos dijo la doctora Marta Ciro en su conferencia de neurología y ciencias en las medicinas alternativas, es tener una mente abierta para recibir el mensaje. Si te corresponde, bienvenido, y si no, deja que fluya, es información nomás. Bienvenido, Joseph, muchísimas gracias por estar presente. Bien hallado, muchísimas gracias por la invitación otra vez y para mí es un honor estar aquí con tu proyecto y hablándole a los jóvenes del 2030 porque yo nací en mitad del siglo pasado, soy una especie de diplodocus, pero la realidad es que es el corazón que te hace sentir joven y te hace pensar y cuando dejas de tener proyectos en la vida es cuando realmente envejeces. Lo importante es seguir manteniendo esa llama viva, seguir estudiando, ser un eterno aprendiz de cualquier materia que te parezca interesante y volcarte en ella. Cuando he estado escuchando gran parte de las conferencias que has emitido de este congreso, no hay ninguna que tenga desperdicio. Todos tenemos capacidad de criterio, pero en estas alturas de la película no deberíamos tener capacidad de juicio. Sencillamente capacidad de criterio, me gusta o no me gusta, pero todo está bien, no hay error, nunca ha existido el error, esto es un concepto humano. Entonces, cada cosa que pasa tiene su necesaria necesidad, valga la redundancia. Entonces, yo me encuentro en que en un momento de mi vida, como técnico dental, después de haber hecho 40 años de hacer dientes y de reponer los dientes para gente que había perdido sus dientes, heredando un poco el oficio de mi padre, viendo los preceptos divinos que dicen que tienes que aprender el oficio de tu padre, mantenerlo y otra vez. En fin, al final seguí el ejemplo de mi padre y trabajé como ortoprotésico. Y llegó un momento, hace ya unos cuantos años, que las inquietudes espirituales pesaban más que la materia que ya, modestia aparte, ya después de tantos años debería de tener muy, muy superada. Y la tenía. Entonces entré en temas más profundos, más espirituales, estudiando muchos autores
religiones comparadas, entrando en órdenes de altísimo valor de estudio espiritual. Al final conozco las terapias, empiezo a trabajar con las terapias y me doy cuenta de que esas energías que se estaban trabajando en las órdenes espirituales, esas energías son las que se estaban empleando para las terapias en algunos casos, y sobre todo lo que se estaba hablando es a un ser más que a un personaje de carne y huesos, sino que se le hablaba al ser para que el ser se manifestara lo que estaba expresando en un cuerpo, ¿no? Esa manifestación del ser en un cuerpo es lo que yo le llamo la persona le habla al personaje, o el conductor lleva al vehículo, nosotros seríamos el vehículo, pero el ser es absolutamente inmortal porque forma parte de la propia energía del creador. Y el creador, evidentemente, es absolutamente inimaginable para nuestros cerebros pequeños, pero sobre todo es infinito en todos los conceptos, ni siquiera podría ser nombrado, ¿no? Entonces yo no soy religioso, pero sí soy espiritual. Cualquier religión es buena mientras no exista una iglesia que la lleve hacia intereses particulares. Con lo cual, todas las esencias religiosas son interesantes porque te llevan a pensar en un más allá, o sea, en una situación de estar por encima de ese cuerpo. Ese cuerpo que te avisa con esos síntomas, es como si el vehículo que tú estás conduciendo, tu vehículo fantástico que acabas de comprarte, se le empiezan a encender luces. Y cuando se encienden las luces, tú sencillamente le pones una pegatina para tapar esa luz porque te molesta. No tienes que ponerte remedios a los síntomas que te están pasando en tu cuerpo. Lo que tienes que es intentar saber qué está motivando, qué está ocurriendo para que tú tengas esos síntomas, ¿no? Y entonces eso solamente lo puedes hacer desde el momento en que tú entiendes que hay un conductor que está mirando ese panel de control. Cuando tú estás comportándote solamente como el vehículo, te va a molestar que esa lucecita se encienda, entonces vas a intentar apagarla. Pero cuando tú eres el conductor responsable de ese vehículo, vas a decir, ¿qué está pasando? ¿Por qué tengo este síntoma? ¿Por qué se me enciende la lucecita de aceite, ¿no? Eso es lo que te lleva a entender que las terapias que se han llamado pseudocientíficas. Hay que tener en cuenta esto cuando hablamos de pseudocientífico. Cuando la ciencia habla de pseudocientífico, no es un tratamiento despectivo, sencillamente está diciendo que eso no se ha comprobado aún. No es que a veces pecamos de victimismo, entonces cuando se habla de pseudo no es un ataque, que muchos lo utilizan como ataque, es cierto, pero como que ya estamos en la etapa del no juicio, no podemos pensar que el otro tiene que atacarnos de alguna manera, sencillamente se está defendiendo, no es que no sé. En ese momento, con las terapias que estábamos proponiendo, y estaba proponiendo personalmente como Don Quijote ante los molinos, esas terapias que estaba proponiendo para las clínicas eran precisamente ese eslabón perdido para poder presentarse como realmente médicos que son. Todos somos médicos de nosotros, podrían tener esa posibilidad. Bien. En el año 14, en junio del 14, aquí en Mallorca hay un espacio que se llama el Club del Diario de Mallorca y que publica las conferencias que se hacen en el propio Diario de Mallorca. En ese auditorium presenté la primera parte, que es la que hago en esta presión para ti, para vosotros, Luz, y que explicaba las posibilidades de las diversas terapias. Y para poder explicarlo a un colectivo muy científico tenía que empezar desde cero. Pues esto es lo que yo quiero hacer con vosotros, explicarlo desde cero para después entrar en las terapias. Esta presentación que hice en el Club del Diario de Mallorca en el año 14 la repetí en Argentina, en la universidad en Córdoba, en un congreso de la Federación Dental Universitaria y de la Academia Internacional de Odontología Integral, donde fui invitado. Soy miembro de ambas, en una de ellas soy fundador. Y en la Universidad de La Plata, donde hice una clase magistral invitado por la universidad, que tenía a los alumnos y a los profesores escuchando esta presentación hiper esotérica, muy extraña, pero que realmente lo que quería era sentar las bases y las posibilidades de que en una clínica dental pudiera haber determinados conceptos de energética y de terapia que pudiera ayudar a las personas a más de
la que yo utilizo, que es la psicoodontología. Interpretar qué ha pasado en la mente de esa persona a través de sus dientes y sus raíces. La mecánica divina y el sentido de los diversos abordajes terapéuticos. Bueno, lo que os comentaba, forma parte de la presentación de esta conferencia que di en determinados sitios. Es una introducción breve a la energía y a la cuántica para entender las nuevas propuestas para la odontología. En este caso, para entender las propuestas que está haciendo este maravilloso congreso virtual. Y la primera premisa es que, sobre todo cuando estamos hablando con el personaje que tenemos delante, lo primero que le decimos es: ¿me das permiso para hablar con tu inconsciente? O sea, ¿me das permiso para hablar con tu ser? ¿Me das permiso para hablar con tu conductor del vehículo que tú eres? ¿Por qué? Porque cuando entramos en el mundo del inconsciente, el tiempo no existe, no hay nada, no existe nada nuevo, todo está pasando al mismo tiempo. Estos son conceptos que son muy difíciles de entender para una persona que se está acordando de ayer y está pensando en el mañana. Cuando estás en el ser, todo es simultáneo. Eso es muy difícil de entender, pero no lo podemos entender por nuestras limitaciones cerebrales, nada más. Nuestros ancestros conocían y empleaban la energía para sanar. O sea, la energía vital, en algunos sitios se llama chi, ki, determinados maestros podían utilizar esa energía para explicar a los demás o para darles esa energía para que se sanara. Los antiguos también conocían la esfera, los 5 sólidos platónicos, el toroide, el número phi o la proporción áurea, con los que se construye todo, incluido nuestro ADN. Una de las patentes que realicé para los diversos procesos en tema de implantología dental, que es mi especialidad en el momento en que estaba trabajando intensamente en la mecánica, una de las patentes, repito, era una patente de interfase que estaba basada en las proporciones áureas, y así se explicaba la propia patente. Le daba un poco de pudor, evidentemente no se estaba patentando el número phi, pero sí que se estaba validando como realmente la proporción absolutamente indiscutible, porque todo está hecho, la naturaleza de todo está hecho a partir del número phi. Entonces, esto es una cosa que, por poco que entremos en ello, nos vamos a dar cuenta que matemática y medicina tienen mucho que ver. Si no, buscad en internet Bravo Boy, que es un ruso que trabaja con los números y que realmente está haciendo cosas absolutamente increíbles, porque entra directamente dentro de la materia de construcción, dentro de la matemática. Bien, a esta constante universal con la que se solidifica la luz se la ha llamado geometría sagrada. Y con esto se construye todo el universo. Todo el universo que nosotros podemos reproducir en la mente. O sea, hay muchas teorías y sobre todo la cuántica nos está diciendo que las cosas existen porque hay una intención de verlas. Entonces, se convierte a partícula o a materia dependiendo del ojo del que está mirando, ¿no? Entonces, son cosas más que comprobadas y que hay que recordarlas, porque si no nos acostumbramos a que nuestro mundo es lo que tocamos. Y nos convertimos, creo que fue San Pedro, ¿no? Dices, no, si no lo veo, no lo creo, si no lo toco, no lo... Entonces, la idea es, demos un paso más allá, seamos capaces de dar un paso al lado y mirarnos a nosotros mismos las situaciones que estamos generando, lo que nos está pasando. Entonces, ¿cuáles son los elementos de construcción? Por ejemplo, el mundo mental sería la intención de construcción para atender al orden. El mundo emocional usa la fuerza electromagnética de cohesión y el mundo biológico expresa los resultados. El universo es energía en evolución constante. Sabemos que la energía ni se crea ni se destruye y que se desplaza por ondas, vibración y sonido en un vacío que lo contiene todo. El vacío nosotros lo podemos interpretar como aire, ¿no? Y si saliéramos afuera de la atmósfera, ni siquiera habría aire, ¿no? Pero el vacío, ese aire que podemos ver, o sea, podemos ver las cosas, pero el aire no lo vemos. Sabemos que el aire tiene partículas y las respiramos. Y si hay partículas nocivas, nos enferman los pulmones. Es una de las causas que se utilizan para producir la enfermedad, ¿no? El envenenamiento. Entonces, ese aire
es una extrapolación mental de lo que podría ser el creador. O sea, todo lo que no se ve sería el creador. Por lo tanto, cuando yo respiro eso que no se ve, está entrando mi padre, está entrando padre. Por eso cuando vemos a alguien que tiene problemas, yo los detecto cuando veo una determinada zona de la boca que está muy, muy machacada, entonces veo que hay problemas con padre. Siempre le digo, respira hondo de una manera consciente, porque cuando estás respirando hondo, está entrando padre en ti. Cuando tú sales al mundo, sea por cesárea o sea por parto, lo primero que haces es respirar. Cuando sales de este mundo, exhalas, dejas de respirar. Entonces, aire es padre. Siempre que tengas problemas con padre, tengas sensación de que padre te ha fallado, respira hondo de una manera consciente y cada vez tendrás más sensación de alivio. Esto era un pequeño inciso. La energía creadora evoluciona con la experiencia en mundos materiales y usa este medio para entender mejor su propia entidad en un bucle sin fin, en un universo circular que es como se entiende el tiempo en Occidente. En Occidente, en Oriente. En Oriente tenían muy claro los tiempos cíclicos. Vamos repitiendo procesos, el karma, la rueda de samsara. Todas estas evoluciones de tiempo no es que empezamos ayer, empezamos hace muchos millones de años y no sabemos dónde vamos a acabar. No, es que esto se repite y se repite. Y se repite en espiral, no se repite en círculo, sino que va ascendiendo. Por eso mejoramos siempre, ¿no? Entonces, la experiencia, la energía creadora evoluciona en experiencia en mundos materiales. O sea, podríamos decir que nosotros somos experimentadores de Dios, experimentadores del Creador. La propia creación es un torbellino, no puede haber creación sin torsión, sin giro. Los semajén sufís meditaban dando vueltas sobre sí mismos, los nepalíes usan sus movimientos de oración, las danzas y los gritos son siempre circulares. Sin giro no hay creación. Todo está girando, nuestros átomos están girando, nuestros electrones están girando, todo está en constante movimiento. Si tenemos esa sensación de constante movimiento, somos nosotros los que estamos favoreciendo que esa propia energía la podamos utilizar en nuestro beneficio. Uno de los recuerdos más impresionantes de mi vida es estar en Turquía, en la zona más íntima del paleocristianismo, viendo a los semajén sufís dar vueltas, meditar, entrar en trance con una mano levantada hacia el cielo y la otra apuntando a la tierra, girando sobre sí mismos, entrando en una comunión entre energía positiva y energía negativa. Esa unión, esa comunión del ser humano con las dos energías y entrando en giro, para mí fue una metáfora increíble de lo que es la vida y de lo que es la espiritualidad aplicada a la materia en la vida, ¿no? Eso es un viaje que, si tenéis la oportunidad, no os lo perdáis en Turquía. Todo lo que nos rodea está impregnado de partículas de energía. Cada una de ellas es absolutamente idéntica en propiedades a la fuente o origen. De hecho, nosotros distinguimos y la diferenciación es lo que nos está llevando a este mundo occidental. La diferenciación, la individualidad. Estamos muy equivocados. Estamos tremendamente equivocados. Y los niños actuales, y Greta es uno de ellos, los niños actuales nos están explicando que tiene que haber un compartir, un compartir de las energías, de las experiencias y no intentar destacarse del otro solamente por afirmarse uno mismo. Uno está afirmado, uno es Dios, uno tiene la partícula divina de Dios dentro de sí mismo. ¿Qué necesidad tienes de desmarcarte de los demás? ¿Quieres reforzar tu personalidad? ¿Quieres reforzar tu ego? ¿Ese es el motivo? El compartir es el secreto del futuro. Se intuye que la experimentación de la fuente o origen se basa en la proyección de partículas propias con propósitos concretos en mundos materiales. Entonces, hay muchas teorías y aquí nos entraríamos ya en lo que sería autoesoterismo,
pero la realidad es que la propia construcción del lóbulo humano, que se empieza a partir y empieza a dividirse, sería una metáfora de la propia experimentación del creador. El creador busca sus límites, cuando llega al propio límite empieza a generar otro límite, después vuelve a generar otro límite hasta que crea la flor de la vida, el árbol de la vida y la primera molécula. Entonces, realmente esa experimentación en mundos materiales, cuando no hay límite en uno mismo que genere, teniendo la energía de un creador, porque podemos incluso pensar que hay varios. Entonces, esa fuente co-creadora que hace mundos y que después los mundos ellos mismos se organizan para hacer experiencias, es como mínimo un planteamiento excitante. Somos partículas, emisarios, espías rusos en Estados Unidos para informar al gobierno. Somos gente que está experimentando en un mundo material y que con nuestra locura llegamos a auténticas, inesperadas reacciones. No lo sé, pero desde luego es una teoría, es una base para la cual lo que sí que nos da es la sensación íntima y comprobada de que tenemos esa partícula divina dentro de nosotros. Hay un espíritu que alimenta a un alma y el alma necesita de diversos cuerpos para experimentar. Es como si a un conductor de Fórmula 1 le dijeran, oye, recuérdame, desde que empezaste con los cars o con los vehículos a pedales hasta el último modelo, recuérdame todos tus vehículos. Y ese conductor te fuera explicando, pues mira, me regalaron este, tenía que empujar y bajar una cuesta, después este tenía pedales, después este ya tenía un pequeño motor de ciclomotor, y este otro ya era un motor de automóvil y tal, y empieza a hablar de sus propios cuerpos en los cuales él ha experimentado una evolución como conductor, y una vez que ha llegado a esos niveles ha entrado en un campeonato de Fórmula 1. Lo estoy bajando a tierra, como le gusta decir a Luz, esos conceptos de la experimentación del divino creador. La capacidad de gestión del ser enviado a la vida en los diversos planos, con sus errores y energías que contienen los mundos materiales, es la tarea que tenemos encomendada. De cierta manera, el poder gestionar, el poder lidiar dentro de ese mundo que hemos escogido, de esos padres que hemos escogido, para solucionar toda esa serie de carencias que nuestra alma evolutiva. Yo siempre que han venido aquí al Club de Conciencia, que es donde invitamos a gente para que nos hable al grupo que somos, siempre hay una pregunta bastante recurrente, depende de, claro, del nivel en que esté hablando. Si está hablando de la imitación natural, no le suelto esta bomba, pero siempre les pregunto, ¿podrías decirme si el alma tiene ego? Y es absolutamente que sí. O sea, el ego como constructo de experiencia, de experimentación, no el ego como búsqueda de reconocimiento, que ese es el primer problema que se tiene como humano, por el corto nivel de tiempo de vida que tenemos. Pero el ego del alma es sencillamente esa capacidad de ir dándose cuenta de qué carencias tiene de evolución para solucionarlas en el próximo vehículo. Entonces, si volvemos al símil del conductor, pues hay unos cuantos pilotos que están ganando, catalanes, ellos que son chicos que empezaron con vehículos de tierra, con motos de motocross, con enduro, y esa experiencia con ese tipo de vehículos les permite controlar las derrapadas que se generan en un circuito de asfalto, cosa que a nosotros, como motorista, cuando tienes una derrapada fuerte en una carretera, por lo menos tienes un susto. Entonces ellos no, ellos juegan con esa experiencia, con los diversos vehículos que han estado empleando para formarse, pues exactamente igual el alma utiliza diversos vehículos en diversos planos de evolución. En este mundo circular escoge una experiencia en la Edad Media, escoge una experiencia en la prehistoria, y entonces va rellenando esas
esas carencias emocionales, de resolución, lo que sea. Por lo tanto, sí que entiendo yo que el alma tiene un ego. Detrás de esa alma hay el espíritu, que es el que alimenta, da fuerza y energía para poder gestionar ese alma, que a su vez gestiona el cuerpo o robot biológico, como me gusta decir a los clientes, porque el robot biológico es un concepto como muy mecánico y automáticamente al ego físico, se le bajan los humos y dice, ojo, no meneemos el tema porque al final soy una máquina. Las energías que nos impregnan y nos rodean se manifiestan en ondas electromagnéticas que se colapsan o materializan con la intención. Aquí un investigador, el doctor William Tiller, trabajó intensamente con esto y llegó dentro de la razón, o sea, dentro de la ciencia, en la universidad, llegó a clasificar las energías sutiles que actúan y que lo demostró en ámbito universitario. Todo ese tipo de conocimientos científicos de las cosas que nosotros tocamos y que nos tildan de esotéricas no tienen publicidad, no salen en los medios. Y como que no salen en televisión ni en los medios, no existen. No es verdad. Lo primero que deberíamos hacer nosotros es hacer que no exista lo que nos hacen que exista. Dejar de ver la televisión, por favor. Y hacer vuestra propia televisión. Ese canal que nació en su momento, que se llama YouTube, que es mi televisión, que los americanos le llaman tubo, por lo del tubo catódico. Esa es mi televisión. Quiero ver lo que yo quiero ver, cuando me interesa ver. Por ejemplo, todas las conferencias de este congreso virtual, que ninguna tiene desperdicio. Por lo tanto, la finalidad de esta estructura energética es el crecimiento de cada espíritu creador en su constante evolución, usando la materia y su modificación como medio para expresar y aprender. Y aquí hablo de modificación como enfermedad. ¿Qué está diciéndome el cuerpo cuando yo tengo un síntoma? ¿Qué está pasando con mi rodilla derecha? ¿Qué problema de flexibilidad, de ceder ante el otro estoy teniendo para que me duela? Ese es el conocimiento que se debería explicar a los niños en la escuela. La biología aplicada a las emociones, para que nadie les pueda controlar. La física cuántica es ciencia en estado puro, avalada por las universidades y validada por los premios Nobel que acumula. Ellos mismos se asombran cuando sus recientes descubrimientos científicos, perfectamente validados, ya estaban descritos en los antiguos libros sagrados orientales. Eso descuadra a un científico, porque haber estado estudiando, sentando cátedra, creyéndose que uno ha llegado al último de lo último, y viene un estudiante un poco espiritual y le enseña un libro sagrado que está describiendo exactamente lo que él ha publicado y que le ha llevado a obtener una nueva cátedra, a lo mejor la rectoría, eso tiene que descuadrar. Pero no habíamos quedado que el tiempo era circular y que se repiten las cosas. Algunos físicos cuánticos, para poner nombre a la enorme fuerza de cohesión universal que une las partículas subatómicas, le han puesto el nombre de amor. Han puesto amor al nombre de la fuerza de cohesión que une las partículas subatómicas. Eso me parece bellísimo. Y además está en plena onda con lo que es este congreso. Este es un congreso de amor. De amor por el tiempo que ha dedicado Luz, de amor por el tiempo que han dedicado los ponentes a preparar o a su tiempo, de amor por los recursos que se están destinando para hacer todo esto. Entonces, ese es el nombre que los científicos, algunos de los científicos cuánticos han puesto a la fuerza de cohesión. Einstein decía, hay una física de los sólidos, que es la newtoniana, y hay la física de lo invisible, que es la cuántica. En esta hablaríamos de la energía como todo lo que existe. Su manifestación física es la materialización de la partícula de onda en electrón. Estamos hablando de una frase de hace 80 años, o mínimo. Esto no es reciente.
Entonces, los primeros Nobel en física cuántica, recordemos que la física cuántica estaba demostrando en el momento que nació que había una partícula que depende de si había observador, se convertía en materia o seguía como onda si no había observador. Que una partícula que podía estar afectada por una partícula hermana a miles de kilómetros de distancia. Se le aplicaba una carga en una y en otra respondía a la misma carga sin espacio-tiempo. No había ni siquiera la velocidad de la luz. Era mucho más rápida, era mucho más inmediata. Primer premio Nobel Max Planck en 1918. 101 años de esto. Si esto hubiera sido una marca de tejanos, si hubiera sido una marca de coches, ya estaría más que obsoleto, porque habían dado tantísima publicidad, todo el mundo lo sabría y se hubiera ido avanzando. Toda esta gente han tenido que estar luchando contra el sistema de la universidad, contra la opinión de todos sus colegas, contra todo el mundo. Primero, una novedad puede hacer gracia, pero cuando ve que te está destruyendo todo lo que tú conocías, entonces ya no empieza a hacer gracia, porque te das cuenta que has estado explicando durante 60 años algo que no es cierto. Y eso molesta al más entero. Max Planck en 1918, Einstein en 21, Niels Bohr en 22, Louis de Broglie en 1929, Henry Schrödinger, el famoso de la anécdota del gato, Schrödinger en 1933, y así regularmente hasta Alois y Vineland en 2012. Pensad que esta presentación la hice en el 14, es muy probable que hayan habido posteriores a esto. Toda esta gente está diciendo exactamente lo mismo que estoy diciendo ahora. Y no es esotérico, es científico. Todos ellos validan que la energía se colapsa en materia cuando el observador le aplica atención. Los estudios de William Tiller, que antes hemos hablado de él, de la Universidad de Stanford, confirman y aplican físicamente esto, añadiendo una clasificación nueva de energías, llamándolas energías sutiles. Sutiles como la imposición de manos, quizás, sutiles como los imanes, sutiles como la pequeña wifi que tienen cada una de las células, que saben exactamente lo que está pasando a cada una de las células del cuerpo. Entonces hemos visto las bases de la geometría del universo, que en su constante evolución desarrolla unos programas biológicos perfectos para la supervivencia. Entonces, ¿qué sentido tendría la enfermedad? Volvemos al sentido del Congreso. ¿Qué sentido tiene enfermarse si todo es perfecto? Esto es una opinión mía en el año 14. Para mí la enfermedad es un desequilibrio entre los diversos planos de energía y materia provocada por la mente en su alejamiento de la armonía de la creación. Bueno, hay muchas más lecturas de esto, en ese momento lo escribí. En el estudio comparado de las civilizaciones de la antigüedad y sus religiones, la enfermedad no tenía la predominancia de ahora. ¿Qué es lo que está pasando? El programa biológico de la evolución de la vida funciona perfectamente cuando el ser está equilibrado en sus energías y se encuentra en armonía con él y con su entorno social. Entonces, el enfoque holístico entra en juego. Es la base del equilibrio entre la energía y la biología en medicina. El todo es mayor que la suma de las partes. Es una afirmación de Aristóteles que define el concepto holístico. En medicina se podría interpretar como ver al paciente más allá del síntoma. O sea, no es que tienes fiebre, es que tu cuerpo necesita energía, sube la temperatura para que trabaje en determinadas áreas. La superespecialización nos ha dado una visión reduccionista muy parcial, muy mental de lo que pretendemos solucionar. Y este es un dibujo de un cuento hindú, que es el cuento del elefante blanco. El cuento lo podéis encontrar perfectamente por internet y está mucho mejor explicado que lo pueda hacer. Pero el elefante blanco era un símil a lo que podía ser la verdad o la metáfora de la verdad, ¿no? Y los sabios ciegos eran 4 y iban andando a través del bosque con sus palos para no chocar con los árboles hasta llegar a encontrar a este elefante. Entonces, claro, depende de qué parte tocaba el
el sabio ciego decía su versión de la verdad. Si tocaba la pata del elefante, esto es una pata de una mesa. Mi religión va a ser la pata de una mesa. Si tocaba su trasero, pues esto es una pared. Mi religión va a ser una pared. Si tocaba la punta de su colmillo, es un arma blanca. Y si tocaba la trompa del elefante, pues la religión es una manguera. En función de qué es la parte que estás viendo, pero eso también podríamos aplicarlo a la medicina actual, ¿no? O sea, un cirujano lo arregla todo con el bisturí. Un internista, pues un médico general va a estar trabajando solamente con la química. Y cada especialidad va a tratar eso que está viendo de una manera determinada en función de lo que ha aprendido, de lo que quiere ver, o puede ver o le dejan ver, ¿no? Entonces no podemos andar haciendo la especialización de la especialización. Hay gente que trabaja con huesos que se llegan a especializar en un hueso determinado y son los mejores del mundo en este hueso, pero a lo mejor le planteas un problema de riñón y es que a veces es imposible que no lo pueda situar en el cuerpo, pero casi. O sea, el llegar a ese detalle de especialización, pues lo que te hace perder es la visión del conjunto. No podemos perder la visión del conjunto. Por eso todos los terapeutas que están aquí, todos están orientados hacia un sitio, hacia otro. Hay una predominancia de su actuación hacia un tipo de terapia o de práctica, pero conocen muchas más, porque una inspira a la otra, y entonces si no se puede abordar por un sitio, se aborda por el otro, porque delante no tienes a un problema definido, tienes una experiencia, una oportunidad para poder dejar que el otro te informe. Entonces tienes que tener muchas puertas abiertas para que entre esa verdad. La formación del profesional debería ser mucho más abierta en métodos y terapias y su aplicación para encontrar el diagnóstico y el abordaje adecuado en este caso. Ahora, por ejemplo, ahora mismo no pondría diagnóstico en esta presentación, porque el diagnóstico se debería reservar pues, para la medicina occidental, que tiene las pruebas testificales, tiene toda la serie de maquinarias específicas, y en eso son un 10 para hacer diagnóstico, con la potencia que tiene la información del diagnóstico. A veces esa palabra ya incluso sentencia a la persona, pero eso ya es otra manera de abordar cómo se trata el diagnóstico. Es evidente que hay más medicinas que tienen el diagnóstico, es evidente, ¿ven? Pero como que lo que queremos es evitar problemas y susceptibilidades con los profesionales oficiales, con los médicos oficiales, entonces esta presentación eliminaría el diagnóstico. Entonces, para encontrar el abordaje adecuado a cada caso. Pero esto no es posible si el origen de todo, la energía, el origen de la vida y el origen de la vida, la biología, no se tienen en cuenta en la medicina occidental. ¿Por qué hablamos de la biología? Porque la biología nos lleva a un mundo en que las cosas estaban funcionando, nos lleva a un tiempo en que las cosas estaban funcionando con un equilibrio. Cuando nosotros empezamos a potenciar el cerebro, de hecho hay un investigador, un par de investigadores rusos que, dado la debilidad de mi memoria, no lo puedo recordar, pero lo podemos encontrar. Ellos en un momento determinado demostraron con un exquisito artículo inapelable en que hay una parte de la cadena del ADN del humano que se ha hecho un corta y pega, y se ha añadido un trozo de cadena de ADN que no pertenece a la serie lógica de un humano. Con lo cual, puede ser que esa intervención, en ese momento, nos empezara a potenciar el cerebro hacia buscar unas respuestas que ni siquiera nos planteábamos como homínidos. Entonces, como homínidos no teníamos ningún problema. Como no tienen ningún problema los animales salvajes que están en libertad y que no tienen contacto con el hombre. Entonces, esa biología tiene una información para nosotros. Nosotros lo que hacemos es alterar la biología haciendo que nuestro cerebro esté trabajando en unos sentimientos, en unas emociones como muy forzadas, dado el nivel social o la vida que tenemos actualmente. Entonces, clasificación de las terapias según el doctor Nogueira. El doctor Nogueira es un médico naturópata
muy, muy importante aquí en España, está en Madrid, y yo me asesoré con él o le pedí asesoramiento para hacer esa primera presentación en el año 14. Entonces me envió, muy generosamente me envió la clasificación, la pirámide que él habla, pero él lo clasifica en terapias basadas en el restablecimiento de la energía, o sea, sutiles, de terapias basadas en el restablecimiento bioquímico, terapias basadas en el restablecimiento funcional y las terapias basadas en el restablecimiento mediante eliminación o sustitución de piezas u órganos, o sea, la parte más densa. En esa es la que yo me hubiera podido encuadrar como protésico dental y los odontólogos como clínicos odontólogos, ¿no? La parte más densa de lo que serían las terapias. Y resulta que al cabo de los años me encuentro trabajando con las terapias basadas en el restablecimiento de la energía vital, porque entramos en las emociones y entramos en las energías que despiertan esas emociones en la persona que se siente atrapada. Este es el cuadro del doctor Nogueira, Carlos Nogueira Pérez, naturópata con una trayectoria impresionante. Entonces, este cuadro me dio mucha información, no solamente por la imagen que hay detrás. Entonces, recapitulemos. Estamos en un mundo mental, precipitado en material por la intención, por lo tanto regido por leyes biológicas que hasta hace menos de 3 décadas no habían sido catalogadas. Y esa catalogación de las leyes biológicas es la clave de cualquier tema. Tenemos que saber cómo reacciona ese robot biológico para saber cómo podemos actuar ante él. Entonces, ahí es donde yo estaba preparando ya para entrar en la parte dura de las terapias para la odontología. Entonces vemos aquí algunas claves desarrolladas por el doctor Gerd Hammer, que fue quien desarrolló las primeras leyes fundamentales de la biología. No vamos a entrar a hablar del doctor Rick Hammer porque hay 2 personajes. Uno es el ser y la otra es la personalidad propia del doctor Hammer, que no podemos entrar a evaluar porque entonces entraríamos en juicio. Pero evidentemente fue muy crítico, no pudo soportar que no se le estuviera reconociendo ese descubrimiento de Nobel que había hecho, pero por otro lado él dio y sentó las bases y trabajó de una manera inhumana durante todas las horas desde el momento en que empezó a descubrir eso, y esas bases, que no eran nuevas, pero sí los descubrimientos que él hizo, esas bases son las que han servido para muchísimas terapias tengan un sustrato científico, porque en las universidades que él validó este descubrimiento, estas leyes, o sea, una ley no es un porcentaje, una ley no es una probabilidad, o sea, la Academia de Ciencias admitió a la medicina como ciencia hace 2 siglos, y porque la medicina tuvo que adoptar la estadística para entrar dentro de la Academia de Ciencias. Pero una ley se cumple en todos los casos, y alguien que da al mundo 5 leyes biológicas absolutamente infalibles porque son leyes, es algo que tendría que estar mucho más considerado. Entonces eso no pudo soportarlo, porque no había hecho nada erróneo. Tener mal carácter, ser un poco sectario, sí, es cierto, pero esas menudencias no creo que puedan desgastar a un genio. Entonces, hay una evolución constante desde el primer ser. Sus avances se acumulan en los demás seres, añadiendo en cada versión biológica todos los mecanismos de alerta, defensa, ataque o huida, así como los de relación personal y social, hasta que al llegar al hombre se le agrega un cerebro racional capaz de generar conciencia, no solo conectiva, sino individual. El hombre dispone de un cuerpo autónomo, que yo llamo robot biológico, con acumulación de información desde el origen de la vida, que está dotado de un joven cerebro racional para crear con la intención y el foco, y es animado como proyecto vital por la energía que parte de su espíritu eterno, que encarna el alma y el alma conduce el cuerpo. Esta energía es adaptada a cada órgano por unos transformadores que están situados alrededor de su cuerpo, cuyo mayor o menor equilibrio determinará su salud.
Dichos transformadores de voltaje de energía que recibimos son los llamados chakras por la cultura tradicional oriental y tienen diversas intensidades de electromagnetismo dependiendo del grupo de órganos que vaya destinada esta electricidad. Entonces, esto sería una fotografía muy light, sin colorines, un intento de ser científica de lo que serían los diversos chakras. Estos serían los chakras principales, hay muchísimos más chakras. Chakras los llamamos así como centros de voltaje o transformación de voltaje. Hay centros de salida de energía, centros de entrada de energía en muchas partes del cuerpo y eso lo saben perfectamente los acupuntores o los electroacupuntores. Pero desde luego nuestro propio planeta Tierra, que es un cuerpo en sí, es un ser en sí, tiene 88.000 puntos de energía datados y explicados por un científico que fue a la ONU a explicar que existían esos 88.000 puntos de energía. Prácticamente todos ocupados por templos sagrados de diversas religiones, porque la gente no pone un templo ni se hace un templo así porque le gusta el terreno donde está hecho, sino porque hay algo que hace que haya una energía que se mueva y que ese la consagra y la compacta. Entonces, hay muchos otros puntos de energía que están reservados a áreas del ejército. Ellos saben de qué van las cosas. Entonces, ahí están esos puntos del planeta donde hay energía. Y en el cuerpo humano, esos transformadores que han tenido mucha mala prensa y cuando a un médico de escuela dura le hablas de chakras como sonríe, pero están ahí, no se pueden cambiar. Esta energía modulada estabiliza al cuerpo de un modo perfecto mientras la mente no interfiera con los objetivos vitales de la persona o ésta no sea agredida, evidentemente. Como agresión también podemos entender el envenenamiento masivo y sistemático. Eso también es una agresión. Porque no puede estar perfectamente equilibrado en sus emociones, con su familia, pero resulta que en su agua de beber hay unas sustancias que le están produciendo determinadas cosas. Entonces, no estamos diciendo que sean voluntarios, hay envenenamientos por vertidos de fábricas, hay envenenamientos por mala praxis, por errores, en fin. Si algo tenemos que aprender es quitarnos la paranoia de que estamos perseguidos. O sea, ¿cómo vamos a estar perseguidos si estamos haciendo el objetivo del creador? Eso es perder el tiempo, sinceramente. El doctor Ricky Hammer, que sí que pensaba que era perseguido, descubre la conexión electromagnética de cada parte del cerebro con un órgano determinado de la persona y con un estado anímico determinado por conflicto generado o no resuelto. Ese sería su planteamiento. Conflicto no solucionado despierta un programa biológico arcaico que afectará más o menos en función de las circunstancias sociales, personales o ambientales del ser activo. La enfermedad, según las leyes biológicas descritas por el Dr. Haber, tiene dos fases y se puede identificar visualmente en un tag sin contrastes ni filtros. Por lo tanto, claro, él reduce las enfermedades catalogadas prácticamente la mitad, porque es la misma, lo que está haciendo es que hay una fase de resolución y una fase o sea, hay dos fases para la enfermedad, con lo cual se reduce el número de enfermedades, pero tampoco les da esa calificación de enfermedades, son vías de solución de un conflicto, ¿no? Esto según la Organización Médica Colegial, esto está catalogado como secta, además secta peligrosa. O sea, alguien que debería tener un Nobel de medicina, de física, en fin, debería tener todos los Nobeles uno detrás de otro, porque descubrió unas leyes que son totalmente demostradas en universidades que no son del sistema, en universidades que no se mantienen con las aportaciones de las farmacéuticas. Me refiero a universidades que trabajen la medicina. Si están enseñando agricultura, evidentemente que no, bueno, también, sí. También pueden estar influidas por la farmacéutica. La información mental, emocional y genética se expresa en todo nuestro cuerpo y de un modo extraordinariamente claro en nuestros dientes y raíces. Sus mensajes están escritos en piedra de la misma manera que los antiguos pueblos nos dejaron su conocimiento, la piedra. Entonces esta es una explicación en la cual ese tubo neural, esa pequeña bolita,
después en las 4 semanas se separa y se convierte en una parte, esas mismas células van hacia el cerebro y las otras células en la parte inferior de la mandíbula se van a convertir en dientes. O sea, y además los dos órganos, tanto los dientes como el cerebro, son los dos únicos órganos que no están acabados cuando el bebé nace, con lo cual se van formando también y modificando con las experiencias de vida. Por eso tienen tanta información y por eso también están siendo afectados por determinadas patologías. Y esta es una fotografía que me encanta. Aquí tenemos una fotografía de una galaxia en su movimiento. Estamos hablando de miles de millones de estrellas que van a hacer una galaxia y que siguen exactamente la misma curva que hace la espiral del número phi. O sea, estamos haciendo estas curvas de la espiral del número phi y cada una de las cosas. Me acuerdo de un viaje que hice a Cremona donde Stradivarius hacía, el luthier Stradivarius hacía sus famosos violines y era constante el uso de esta espiral para hacer las volutas o sea, en todas partes el conocimiento que se ha mantenido oculto tenía una información muy potente para que nosotros nos vayamos entendiendo que estas formas son agradables a la vista porque están hechas por Dios, o sea, son formas que nos entran por los ojos. Y al igual que aquí a la derecha, con este primer feto con 3 semanas que aún no ha separado, y a partir de ahí, todas estas formas, dentro de estas formas, en cada una de ellas estaría la geometría sagrada, con esas proporciones que son tan bellas. Las emociones nos afectan, es evidente. Este es un cuadro muy bonito, lo podréis encontrar por internet. Cada uno de estos nombres de aquí hay una emoción y mediante las maquinarias que se rechazan porque no son suficientemente comprobadas, pero bueno, esto es termografía, vemos que cada una de las emociones afecta a una parte. Entonces, si las emociones afectan, la biología las expresa, hay una mente consciente y hay una percepción, existe un inconsciente colectivo del cual nos vamos alimentando, hay unos campos morfogenéticos que hacen que el consciente colectivo lo definió perfectamente Jung, en los campos morfogenéticos los definió Rupert Sheldrake. Hay unos programas familiares celulares, heredamos en cada célula la información de nuestros ancestros. Si ellos no pudieron superar una emoción, nos llega a nosotros. Y hay un entorno cultural y social que modelan nuestro. A partir de ahí, todas las posibilidades son infinitas. Por eso decía en la anterior intervención que va a haber tantas terapias como personas en el mundo. Cada una de ellas va a tener una manera de expresarse y una manera de coger determinada parte de energía, determinada parte de masaje, determinada parte de trato con el verbo, determinada manera de expresarse ante la sociedad, y a partir de ahí va a salir una nueva terapia porque le va bien a él y eso es lo que transmitirá. Y como que sintonizará, el que venga sintonizará con esa radiofrecuencia que él emite, se van a juntar. Hay una frase bella que dice, Dios los cría y ellos se juntan, ¿no? Esas emociones, esa emisión de energía, de esa frecuencia determinada, de esa longitud de onda determinada, va a hacer que te van a llegar los clientes que comulguen con tu manera de pensar y tu manera de hacer. En la segunda parte de mi clase sobre las nuevas aportaciones terapéuticas en odontología, que relaté por última vez en la Universidad de La Plata en el año 15, presentaba técnicas perfectamente integrables en la clínica dental que hubieran permitido acceso universal a una medicina complementaria en ambiente controlado. No es que esté diciendo de que los terapeutas actuales no estén en ambiente controlado. Sencillamente estaba aportando un poco más, un paso más. Hay unas clínicas abiertas. En algunos de los casos las clínicas no tienen suficiente trabajo, no llegan suficientes pacientes, pues es una manera muy sencilla para aportar y para también rentabilizar. O sea, es evidente que haciendo terapias no te acercas ni a la 10ª parte de lo que se puede ganar haciendo de odontología. Eso está claro, eso lo sabemos y lo tenemos asumido. Pero lo que sí está claro es que como persona que está en un bien social y haciendo una labor social, si tú puedes aportar cada uno de estos puntos de
clínicas dentales que están repartidos por todo el planeta. Puedes aportar ahí donde haya estas máquinas de análisis, donde podamos analizar y ver esa capacidad, como estoy aquí, vamos viendo aquí abajo una cámara Kirlian para ver cuál es la problemática que tiene esa persona, lo podemos detectar. Hay multitud, por lo menos en Europa, de clínicas que tienen ortopantomografías, pues ahí se podría ver el foco de ese electromagnético, de ese conflicto, para ir directamente al grano y decirle, mira, tienes un problema de tal, vamos a buscar esa información de tal fecha, de tal, cuando te pasó eso, vamos a ver, eso está ahí. Entonces, vamos a hacerlo directamente, vamos a solucionarlo, suéltalo y vive feliz. Todo eso es lo que intentaba presentar en ese momento. Evidentemente, como siempre me ha pasado en la vida, he llegado mucho antes a la cita. Entonces, yo me he cansado de esperar y entonces cuando tocaba de llegar la cita, pues entonces yo ya estaba preparando mi próximo disco, con lo cual ese problema lo he tenido siempre, he llegado antes de hora, pero es igual, sembrar semillas también es una buena labor, ¿no? Hay árboles que cuando se siembran sabes que no lo vas a ver nacer, porque tarda muchísimos años en dar fruto, por lo cual estás plantando semillas para el futuro, como estás haciendo luz con tu congreso, ¿no? Y bien, resumiendo las terapias, evidentemente no vamos a entrar ahí, pero el Centro Nacional de Medicina Alternativa y Complementaria de Estados Unidos, un organismo no gubernamental, clasifica estas terapias en 5 categorías. Sistemas integrales o completos, homeopatía, naturopatía, ayurveda, medicina tradicional china, que incluye la acupuntura, terapias biológicas, de empleo de sustancias como hierbas, alimentos y vitaminas, métodos de manipulación basados en el cuerpo, pues estaría la osteopatía, quiropráctica, reflexología, shiatsu, aromaterapia, enfoque sobre la mente y cuerpo, prácticas que estarían en la interacción de la mente, también incluirá la nueva medicina germánica del Dr. Haber, la bioneuroeducación, la biodescodificación, la bioreprogramación y terapia sobre base de energía. Se basa en el empleo de campos de energía para influir en el estado de salud. Ejemplos como Tai Chi, Reiki, Qigong, terapia floral, toque cuántico, técnicas que alteran los campos que rodean y penetran el cuerpo humano. Evidentemente esto es un conoce a tu enemigo. Evidentemente este centro de medicina alternativa, igual que el que tenemos aquí o el que utiliza el Consejo General de Colegios Médicos Colegiados, es más que nada es para dar después una explicación de cada una de estas técnicas que no están de acuerdo los que las están explicando. Pero sí que es importante que estén ya empezándose a reflejar, aunque sean para después desprestigiarlas, porque realmente no es el hombre que nos tiene que dar la razón. De hecho, nadie nos tiene que dar la razón. Estamos en un mundo construido por Dios, formamos parte de Él y somos Él. Por lo tanto, no tenemos ni que emitir juicio, ni esperar reconocimiento. Una de las charlas que he escuchado gratísimamente de tu congreso es una que hablaba de las dependencias. Claro, uno habla piensa que hablando de dependencias pues van a salir las drogas, el alcohol, no. Hay una primerísima dependencia que es la del reconocimiento. Si estamos buscando reconocimiento, de seguro que estás pendiente de los demás. Por lo tanto, vas a estar metiendo foco afuera cuando tu foco tiene que estar dentro, que es donde pides al creador. Y creo que esta es la última. Muchas gracias por la atención, por la invitación a la charla y si quieres podemos comentar. Bueno, es un recuento. Yo en esta etapa de maestría, cuando es que como el Congreso ha sido canalizado, cada vez que se me da una instrucción, pues yo la asumo, aunque no la entienda. Cuando empecé a grabar esta parte de maestría, yo decía, wow, con razón, si es que es el colectivo de todo el mundo hispanoparlante, donde la suma, en este caso de estas 36 conferencias, es de una grandeza
que necesariamente hay que ir, como la franja a la que estábamos llegando era la menos favorecida del área de Internet, pues se ha hecho, esto es una universidad, esto es una escuela, y como tú dices, es una siembra, y me traes una historia también, un cuento, que es de un anciano que está sembrando unos árboles en un lugar, y unos niños se están burlando de él, y le dicen, qué anciano tan loco, o sea, jamás va a haber esos árboles grandes. Y jamás entienden el proceso de esa siembra, porque es ese proceso a la eternidad, donde ese árbol posteriormente va a dar no solo frutos, sino sombra a esas nuevas generaciones. También hay una parábola del Buda que va por el camino y la gente se va acercando a él, y él va a hacer su prédica, pero no hay en todo el territorio donde albergarse toda esa comunidad. Entonces llegan a un campo muy grande, devastado totalmente, y solo hay un árbol grande e inmenso. Y el maestro, el Buda, les dice, vayan y miren y pregunten por qué ese árbol no fue cortado. Entonces, bueno, su comunidad va, averigua, y le dicen, no, es que ese árbol definitivamente no servía para nada, no servía para hacer la cruz, no servía para hacer una cama, no servía para nada porque ese tronco estaba muy nudoso y no tenía buena madera. De esta forma, es el único árbol que permanece sembrado ahí a través de los miles de años, y toda esa comunidad va debajo de ese árbol a tomar las enseñanzas del Buda. Y el Buda lo único que les dice es, sean como este árbol, sean inservibles, porque es de la única forma que a ustedes no los van a cortar, a romper, a destruir y a perseguir, como bien claro ha quedado en tu exposición, donde hay una frase coloquial que dice que clavo que sobresale se gana el martillazo. ¿Qué opinas de eso? Es así. Hay que tener un perfil bajo, porque si intentas destacar, vuelves a entrar en la rueda de reconocimiento. Entonces, ¿para qué quieres destacar? Lo que tienes que llegar es al que tiene que estar escuchándote. No tiene sentido hacer un llamamiento a nivel nacional, una televisión nacional, para que te vean gente que no tiene ganas de escucharte. O sea, que va a escucharte, te va a venir a buscar o va a encontrar tu aportación en este congreso, o va a aparecer en un momento determinado. Hay gente que hay que asumirlo, hay gente que está destinada a tener gloria y fama, y hay gente que está destinada a estar trabajando en la chimenea y alimentando el fuego. Y no pasa nada. O sea, si nos tuviéramos que preocupar de lo que nos pasa en una triste vida, tendríamos unas miras muy, muy cortas. O sea, yo he sido mujer, he sido niño, he sido abuelo, he sido muchas cosas con mi alma. Entonces, ahora me toca experimentar mi cuerpo, y me toca experimentar mis circunstancias y aprender de ellas. Entonces, ¿para qué quiero gloria? ¿Para qué quiero reconocimiento? Si a lo mejor he sido el rey Salomón. ¿Quién sabe? Entonces, la cuestión es saber quién eres. Y quién eres no es el que te está reflejando en el espejo. Quién eres está dentro de ti, y es la persona que tiene tu ser. Y el ser es el que está conduciendo tu vehículo. Cuando tú tienes esto claro, puedes dar un paso a un lado y entonces ver tus problemas con mucha más distancia y, desde luego, reírte un poco de ellos. Me llega también a la memoria algo muy hermoso, y existe una terapia llamada Vipassana,
Vipassana es la meditación con la cual se iluminó el Buda. Fascinante, fascinante. El maestro Goenka, a ver, esa metodología estuvo durante muchos años a la luz, pero empezó a ser como tergiversada y fue oculta. Y la saca a la luz el maestro Goenka. Y hay algo que me impactó mucho de eso, y es que el maestro Goenka en determinado momento dice que como esa frase de que dicen, es que usted no sabe quién soy yo. Y entonces él dice, si nos voltearan el forro, o sea, si nos dejaran al externo lo que llevamos dentro, sería algo dantesco, por un lado, pero también estas metodologías, como tú dices, que están llamadas, la última de ellas en esa escala, que es la que hace el implante, tapa el hueco, pone la pata de palo para arreglar la fachada como tal. Él dice, sería un aspecto dantesco si no tuviéramos esa parte de que me arreglen el diente, de que me pongan el ojo, de que me arreglen la muleta, porque tapa el faltante, pero ahí no se ha visto lo que tú dices, poner la pegatina y ver el panel de control en su totalidad. Me gustaría volver a ese tema, por favor. Si nos volvemos seres o personas que estudiamos solamente una parte, dejamos, o sea, a ver, fíjate que estamos construidos por elementos subatómicos. O sea, llegados a entender esto, podemos profundizar en el detalle hasta volver a la locura. Yo fui uno de los primeros que empezó a utilizar microscopía para hacer los dientes. Entonces la gente me decía, este está loco, porque tienes que utilizar microscopios, porque hay cosas que si las dejo a lo que ve mi ojo, no están suficientemente bien, entonces tengo que ir a ver lo que está oculto al ojo para saber que estoy haciendo un ajuste bueno en los tejidos. Entonces, no podemos trabajar la especialidad si no simultáneamente trabajamos la globalidad. Porque mira, hay un ejemplo muy actual en estos momentos. En un mundo global como estamos, lo que te están diciendo es trabaja a nivel local para arreglar el mundo a nivel global. O sea, si tú haces bien lo que tienes que hacer bien en tu ayuntamiento, primero en tu casa, después en tu barrio, después en tu ayuntamiento, te aseguro que eso va a funcionar a nivel global, porque fíjate, las películas que triunfan verdaderamente son las películas que hablan de un problema pequeño de una determinada persona en un momento determinado, o de una familia, o de una saga. O sea, son cosas muy particulares de algo, y de eso se construye una historia que te llega y que te dice, oye, yo podría hacer como este, o podría solucionar. O sea, tenemos que trabajar de una manera global, aunque en determinadas profesiones, evidentemente, un especialista tiene que ser alguien que conozca muy bien su campo, pero no puede descuidar el otro. Bueno, ¿y eso qué significa? ¿Que tengo que estudiar más? Sí, tienes que estudiar más. Yo llevo 60 años estudiando. ¿Qué problema hay? Estudiar es vivir. Por mucho que lleguemos a estudiar, nunca sabremos todo. Y ese reconocimiento significa que, por ejemplo, si yo pongo la marcha atrás, la moviola, y empiezo a mirar la cantidad de información, la cantidad de cosas que he escrito, la cantidad de información que he encontrado, si yo tuviera que pensar que he llegado a ella por solamente mi trabajo, solamente por mi trabajo, que lo he empleado todo el que he tenido, por desgracia para mi familia, o por suerte, no sé. Pero si yo hubiera pensado que eso iba a ser por trabajo, sería un iluso, porque yo no podría ir a encontrar una cosa determinada si alguien, llámale como quieras, no te la pone ahí para que tú la encuentres. Porque sobre todo,
no podemos llegar a pensar que, o sea, si eso no tienes que conocerlo, no lo vas a conocer. Por lo tanto, estudies lo que estudies en esta vida, es que tienes que estudiarlo. Te preparas o no te preparas por lo que sea, es que necesitas eso para hacerlo. Porque se te va a poner fácil, se te va a poner delante. Entonces vas a aceptarlo y vas a poderlo pagar. Y pues todo eso va a significar que tienes que seguir estudiando, tienes que seguir preparando. Ya cuando nació Google, había una cosa muy loca, porque antes de Google, fíjate que yo tenía una empresa que hacíamos 3D virtual en el año 99. Antes de que cayeran las Torres Gemelas, yo estaba trabajando en una empresa en la que hacíamos la fabricación de las patentes de mis diseños, estos que están aquí detrás, y simultáneamente trabajaba con el 3D, con el comercio virtual, y estaba haciendo productos que se podían comprar en Internet y los estaba haciendo que los pudieran ver, dar la vuelta, mirar, entrar dentro del producto. Eso en el año 99-2000. Bien. Google, antes habían varios buscadores. Cuando nació Google pone una cosa muy loca que dice, voy a tener suerte. No sé si te acuerdas de esa etapa de Google. En el principio había una frase que podías buscar y en otra que ponía, voy a tener suerte. Pero ¿esto qué es? O sea, voy a tener suerte, ¿qué significa? El científico vas a poner las palabras exactas para buscar. No, voy a tener suerte, que te salga lo que sea. Dices, pero ¿esto cómo funciona? Ellos lo tenían muy claro. Te va a llegar lo que necesitas. No te comas la cabeza, no pienses que tú diriges esto, no diriges nada. No has tenido una sola decisión propia en tu vida. Cuando dices que hablamos de esas energías sutiles que nos das esos ejemplos, pensaba yo, ¿qué más sutil, como bien lo has dicho, de la respiración, en donde para entrar al planeta Tierra, que es a donde está enviado nuestro mensaje a los tripulantes de esta nave, para entrar hay que respirar y para salir hay que exhalar. Y como nos has dicho, somos experimentadores de Dios. Ahí lo llevo a la otra parte también que comentaste, y es de pedir permiso no solo al ser, no solo a ese ser al que yo voy a entrar a acompañar en su proceso, sino también a esas energías superiores, porque a veces el ser intermediarios también podríamos entrar en algo que es la ley de interferencia. A veces no le corresponde mejorarse, a veces le corresponde entrar y revisar personal e intransferible, volvemos a esa palabra. Entonces tú nos decías que me das permiso para hablar con tu ser, para llegar a ese origen. ¿Cómo se pide ese permiso, Joseph? Sobre todo esperando una contestación física, verbal. O sea, no puede hacer un asentimiento con la cabeza. Porque un asentimiento con la cabeza significa, aunque haya hecho un movimiento, que es un movimiento físico, empleado músculos, pero necesita padre para sacar esa fuerza que estimula a las cuerdas vocales y que después rebotará en las paredes y entrará otra vez a través de los huesecillos de las orejas, que estarán golpeando, haciendo vibración y convirtiendo esa vibración en una energía electromagnética que volverá a entrar en el cerebro. Ha cerrado un círculo, hemos hablado del círculo, la importancia que tiene el círculo y la importancia que tiene los movimientos circulares. Entonces, el pensamiento, la mente, dice, vale, pregunta a mi ser, pero si lo hace mentalmente o asiente o levanta la ceja, no ha hecho el círculo. El círculo es decir sí. Cuando ha dicho sí, ha salido el aire, que es Dios, que es Padre, Creador, ha excitado las cuerdas vocales, en la caverna de la boca ha hecho una forma gutural de sonido que entendemos como sí,
y después rebotan esas ondas para entrar por los huesecillos de las orejas y convertirse en vibración, que a su vez es electromagnética hacia el cerebro, y ha firmado el círculo. Cuando me gustó mucho la analogía de los automóviles, me parece preciosa, y es la idea del Congreso así como depurar la información para que todos la podamos entender, y a mí me parece una analogía bellísima. Y dices que en esa analogía, desde el carrito de pedal, es más, ir un poco más atrás a ese carrito de madera con los balines, y todo ese recorrido a estar en esa fórmula, nos permite entrar a esos cuerpos sutiles. A mí me gustaría volver a tocar esos cuerpos sutiles, Joseph. Los cuerpos sutiles. A ver, cuando estamos en un plano físico, tenemos que trabajar con las herramientas que están en el tablero del parchís. O sea, tenemos unas herramientas en juego y jugamos con ellas. Que lleguemos a entender mediante esas herramientas que hay algo más trascendente, bueno, esa es la capacidad que tiene la conciencia, la capacidad que tenemos nosotros de expresarnos en función de lo que hemos aprendido y de las pequeñas aperturas que se han hecho estudiando o simplemente moviéndote por el mundo. El moverse por el mundo para mí, entiendo que es muy importante. Afortunadamente se me ha permitido moverme por el mundo, he sido invitado en muchos países, la mayor parte de Latinoamérica, y cuando vas a visitar un país, cada sitio tiene una energía. Esas energías sutiles que me hablabas, electromagnéticas, están en cada una de las zonas, y evidentemente siempre hemos visitado centros de poder o centros energéticos, y nuestro cuerpo mismo tiene, al igual que utilizamos la llave magnética del parking para abrir la puerta del parking, cuando pasamos por un sitio energético determinado, también se nos abren puertas. Entonces, a veces no es todo estudiar encerrado en la habitación de un ático, de un rascacielos. No, el tema es que tienes que tocar suelo con pies descalzos si es posible, tienes que ir al contacto con los centros energéticos, con los centros de poder, y ahí encontrar esos elementos electromagnéticos que te despejan y que te abren las puertas para llegar a nuevas conciencias. También se pueden emplear pues las plantas sagradas, se pueden emplear todo lo que sea apertura de conciencia para avanzar y encontrar esas respuestas a tus preguntas, o generar nuevas preguntas a que no existían. Pero sí que no solo es el estudio, sino el moverse por este mundo. Es nuestro tablero de ajedrez, nuestro tablero de parchís, con unas herramientas determinadas, y este cuerpo lo podemos explorar a través de la apertura diversa, funcionando con las energías que evidentemente son electromagnéticas. Al hablar del vacío, de esa fuerza, ese vacío que todo lo contiene, que es una fuerza de cohesión que en las 108 conferencias ha salido clarísimo, todos, sin conocernos, la respuesta ha sido el amor, y tú lo plasmas hoy en día. Y dices que a través de ese vacío, ese amor, que todo lo cohesiona, se desplazan las ondas, las vibraciones y el sonido. Me gustaría como poder hablar un poquito de cada una de ellas, porque definitivamente no todos entendemos toda esta conferencia, hay que estudiarla mucho. Entonces, ¿qué es una onda? ¿Qué es una vibración? Y ese sonido, ¿cómo? Ahí está todo el universo, ¿cómo es? Sí, son niveles de resonancia. Para hacer vibración hace falta cuerpo físico, porque tiene que haber una determinada materia para que pueda vibrar. Pero igualmente los diversos y sutiles frecuencias o cargas de onda que existen están perfectamente estudiados en la ciencia
y es más, aquí en el Club de Conciencia, tuvimos simultáneamente, una semana uno y otra semana siguiente, había un físico nuclear que nos habló de todos los niveles de percepción, hasta dónde llegaban. Por ejemplo, nos habló de las ondas electromagnéticas y todo hasta llegar a la luz, o sea, evidentemente de más burdo, como pueda ser la vibración de la materia, después sería la vibración del sonido, después sería la vibración de los colores, de la luz, hasta ya llegar a un determinado tipo de frecuencias que no son visibles ni audibles, pero que siguen estando ahí. Lo único que nuestra percepción humana no las puede registrar, pero sí que hay máquinas determinadas que están registrando esas ondas. De hecho, ¿cómo nos podemos imaginar que en astronomía están llegando a saber que hay agua en un planeta que está a 300.000 años luz de aquí? O sea, no se puede ver físicamente, pero las ondas electromagnéticas que llegan hasta ahí, la frecuencia de onda que les está devolviendo, están sabiendo de que está compuesta por una determinada sustancias, y ahí es donde nos llega a nosotros. O sea, que nosotros no seamos capaces de distinguir las diversas ondas que hay, las diferentes ondas, no significa que no existan. Y nuestra percepción es limitada, pero las máquinas hacen que esa percepción extrasensorial esté captando. Todavía la ciencia está negando la fotografía Kirlian cuando hay universidades. Como terapeutas también, unos vamos a ese restablecimiento de la energía vital, más o menos qué terapias cabrían ahí, cuáles caben en el restablecimiento bioquímico, otros cuáles en esa parte funcional y otro en la sustitución de la eliminación de las piezas. El terapeuta a veces no necesita ni siquiera que el paciente le hable. El paciente va a hablar con el robot. Entonces, y el alma va a estar expresándose con su presencia. Y el terapeuta tiene su presencia. Entonces, solamente con llegar allí, está indicando algo al terapeuta. Si el terapeuta está en punto cero. ¿Qué significa punto cero? Estar sensible a lo que llega, o sea, tener cero ego, no considerarse nada, nada soy, nada tengo. Entonces, en ese momento, cuando llega una persona, llega un alma que tiene una problemática, solamente veo el alma y es el alma la que me está dando la información de la problemática. ¿Cómo se consigue eso? Pues yo no lo sé, porque eso no se estudia. Tú estás ahí y en un momento determinado pues te empieza a doler el corazón, ¿no? Te empieza a tener sensaciones en un riñón, o empiezas a tener sensaciones y no las tenías porque tú estabas bien, o sea, estabas bien. El primer paso de un terapeuta es estar bien consigo mismo, porque si no estás bien. Entonces, claro, cuando tú notas el corazón emite impulsos electromagnéticos que llegan a 3-4 metros de distancia, y así el resto del cuerpo. Somos una fábrica de wifi. Todo nuestro cuerpo está enviando información a todas partes. Los animales nos ven a la legua. Cuando tú tienes miedo, se lanzará a ti. Si tú estás absolutamente tranquilo, va a pasar un perro de los calificados como agresivos y va a bajar la cola, porque tú estás pasando al lado tuyo y estás superándole en energía de una manera brutal. ¿Qué significa eso? Que no hay una comunicación de otra manera que puede ser energética. A partir de ahí, lo que me has preguntado de las energías sutiles, el restablecimiento de la energía vital, si tú consigues que la persona entre en el conocimiento de que son dos, que hay una parte de ser y una parte de cuerpo, el ser está intentando decirle algo y el cuerpo lo está expresando, y que vamos a solucionar esos problemas desde sus sensaciones, desde lo que le está pasando, solamente con reconocer las cosas que han pasado en su familia, solamente con saber la problemática que tiene esta persona, pues que se ha peleado con su madre, con su hermano, con lo que sea. Todas estas sensaciones, estos problemas, estas emociones atrapadas hacen que esté estallando algo físicamente. Entonces, tú lo vas a estar detectando. ¿Cómo? Pues evidentemente, si no lo sabes por el contacto energético, lo sabrás pues
haciéndole las preguntas, dejándole que hable, por dónde va la conversación. Y en mi caso, debo confesar que tengo una trampa, que es tener el conocimiento de la psicodontología, saber por qué los dientes están escribiéndome cuál es la problemática que he estado sufriendo, y eso para mí es una ventaja adicional. Por eso, para no, ya que somos pocos los que tenemos esos conocimientos que nos ha dado la revelación del doctor Beyer y que lo estamos verificando en cada uno de los casos, como que somos pocos, por eso me brindaba al tema del informe. O sea, necesito la información física de esa persona para dar esa información, para que sea leída delante de la persona y que vea todo lo que ha pasado por su vida y que está reflejado en su cuerpo. Cuando la gente se da cuenta de eso, mediante físicamente con la lectura o mediante la lectura del profesional que la ha pedido, viendo eso, pues ya tienes un canal de comunicación con la persona y sabes perfectamente que esa persona tiene ese problema porque es que lo está resintiendo, te lo está diciendo con la cara, está transmutando su cara. ¿Cómo puede esa persona saber eso de mí que no se lo he dicho a nadie? Yo lo siento mucho, pero tú tienes, en tu familia, tienes un caso de incesto real. Alguien de tus progenitores, abuelo, bisabuelo, se ha acostado con un hijo o con una hija. Por eso tú no puedes hablar de sexo de ninguna manera y es un pudor increíble en ti. Cuando le dices eso, dices, bueno, yo empiezo a unir, atar cabos, empiezo a entender, empiezo a ver cosas, situaciones que no tenían ningún sentido y tienes que dejar que vaya procesando. La próxima vez que la ves, las cosas están muy claras. Hay que dar tiempo a la biología, porque ha tardado muchos años en hacer cambios estructurales y de golpe y porrazo un conocimiento revelado les da la vuelta. Y eso tiene que ser progresivamente. ¿Y eso es una energía sutil? Pues supongo que sí. Desde luego no es biomagnetismo. Cuando hablamos de los elementos de construcción que tocas, el plano mental, el emocional y el biológico, y luego dices que la biología aplicada a las emociones, ¿qué quiere decir esos elementos de construcción? Por favor. Y si hacemos una pirámide, hay una teoría demostrada científicamente por un francés, madre mía, no tengo recuerdo. Bueno, este francés nos habla del desdoblamiento del tiempo y del desdoblamiento creo que es Jean-Luc Garnier. Jean-Luc Garnier, sí, efectivamente. Entonces, Jean-Luc Garnier desdobla el tiempo y dice que nosotros tenemos un símil desdoblado en otro punto del tiempo y espacio. Bueno, a lo que voy no es a lo que el científico demostró, sino a la pirámide que nace de ese conocimiento y que se está trabajando como lógica global convergente y sobre todo se está trabajando muchísimo en Argentina. Bueno, los argentinos deberían tener una cabeza así porque la hacen trabajar muchísimo, pero bueno, la realidad es que los ofendo a ningún argentino, que tengo muchísimos amigos argentinos, además me invitan en su universidad. La cuestión es que ellos trabajan mucho en la mente y la lógica global convergente crea una pirámide en la cual la base de la pirámide es la biología, es la expresión de la materia, ¿no? Biología. Después, el siguiente paso de la pirámide, con lo cual se va estrechando, es la emoción. El siguiente paso hacia arriba es el universo mental, la mente. Y el siguiente paso, hasta el cuarto nivel, sería el mundo donde estaría clasificado, bueno, sería el inconsciente y donde estaría clasificada el alma y donde estaría clasificado el Dios que nos imaginamos como religioso. Pero no es así. Después hay un siguiente paso, que es el mundo de la energía, que es el quinto nivel. Después estaría el sexto nivel, que es el mundo de la cuántica, lo que es el universo
las posibilidades, las infinitas posibilidades. Bueno, perdón, el quinto nivel es la lógica, estoy hablando de cabeza. El quinto nivel es la lógica convergente, el sexto nivel son las energías y el último nivel, la punta de la pirámide, sería el creador, la creación. Vale. Siguiendo esta pirámide, la base de todo es la biología, que es donde se expresa. Por eso está la emoción expresa en la biología. Y cada uno de ellos expresa en el de más abajo. Por eso los científicos y la gente en lógica dice, y alguien más que no me acuerdo, que no quiero hacer una cita falsa, dice, si tú tienes un problema, no intentes solucionarlo desde el mismo nivel en que has creado el problema. Tienes que irte un poco más arriba. Entonces, claro, si tú quieres solucionar el tema de la emoción, tienes que entrar al mundo mental, si quieres solucionar el mundo mental, tienes que entrar al mundo espiritual, tienes que solucionar el mundo espiritual, tienes que entrar al mundo de la lógica, después entrar al mundo de la energía y después ser Dios. Pues vamos a jugar a ser Dios de entrada, ¿no? Finalmente, el Congreso todo el tiempo ha planteado nuestro respeto y la premisa hacia la comunidad de que el primer paso de entrada a esta área terapéutica siempre debe ser el médico, porque en su gran sabiduría y en sus 25 y 30 y más años de estudio por esto del sistema educativo, ellos son los guardianes de nuestra salud, son nuestro mejor apoyo, nuestra mejor guía. Y es yo diría que les quiero dedicar esta conferencia a los médicos, y también a todos los del área terapéutica, porque es que es una labor titánica poder tener a una humanidad sana desde ese conocimiento. Entonces, aquí es donde este evento, este certamen, esta investigación que ha sido un deleite, viene a complementar esa labor de ustedes, los del campo terapéutico, dándoles las gracias por toda esa labor inmensa que hacen y brindándoles estas opciones que muchas son desconocidas, muchas se practican ya hace muchos años y aún siguen siendo desconocidas o rechazadas o amenazadas, y muchas están naciendo y muchas van a nacer. Entonces, siempre dejar en claro que es una visión holística y abierta a el libre pensador. Joseph, ¿hay algo más antes de irnos? Sí, solamente lo que has dicho, y yo también quiero dedicar a los médicos. Ser médico es algo muy grande, es una profesión muy sacrificada. Hay que tener una cantidad de conocimientos y una cantidad de presión encima muy grande, y el principal problema que tienen los médicos actualmente, hay varios. Uno de ellos es la burocracia, es el papeleo que tienen que hacer, es la cantidad de distracción que significa esto para su concentración, para poder estar en estado cero. Es imposible que un médico del sistema pueda estar en estado cero porque está absolutamente influido por el papel y por la presión que se tiene desde los seguros médicos y está en nivel privado, y también por la presión legal que existe. El principal problema que tienen los médicos actuales es el miedo. Ellos están trabajando con miedo. Y eso, en teoría, los que deberíamos estar trabajando con miedo seríamos los terapeutas, porque estamos fuera del sistema, no existimos. En cambio, son ellos los que están trabajando con miedo. Y el miedo hace tener reacciones muy dispares. Entonces, yo les alento a los médicos, desde lo más humilde de mis posiciones, les alento a que, por favor, respiren hondo e intenten compaginar sus conocimientos con la apertura mental que significan las nuevas terapias. Y soy muy atrevido diciendo esto y dirigiéndome a ellos, pero yo les tengo un respeto enorme. Y antes que la población pierda ese respeto al médico, que perdería gran fuerza terapéutica, por favor, abran
sus mentes, abran sus universidades a la gran posibilidad que existe con estas pseudociencias, porque no se han podido demostrar, pero existen. Repito, no se ha demostrado cómo funciona la gravedad y la estamos usando. Mucha gente no sabe cómo funciona la lavadora, pero la está poniendo en marcha. Mucha gente no sabe cómo funciona el vehículo y le da el volante y le da el gas. No sabe qué es lo que da delante de un motor de gas o de combustión o eléctrico. Si no sabemos cómo funciona, por lo menos utilicémoslo si no hay ningún prejuicio para el paciente. El primum non nocere lo llevamos a pelo los terapeutas. Primero, no hacerle daño. Entonces, ese miedo que tiene el médico actual de no poder hacer algo fuera del sistema, ese miedo es lo que está perjudicando a todos y al médico al primero. A mí me encantaría tener una cita utópica, porque espero no estar viva en 30 años. Sería terrible. Una cita con los médicos del futuro, que van a ser fascinantes con toda esta información unida, manejando su cerebro triádico. Y aquí me llega como otra idea con relación a si manejo o no, y es que usar los talentos, el ser médico es una vocación, eso no es rico. Lo que tú dices, tienen tantas presiones y ven tantas situaciones que se necesita tener un coraje para enfrentarse a esa carrera. Y uno sabe hasta dónde es capaz, por eso mucha gente se va quedando en el camino. Entonces, cuando yo pensaba en si quería manejar o no, mi mente vive muy elevada siempre. Yo vivo arriba, entonces yo decía, no, yo manejando, puede ser un concepto limitante en mi caso, yo decía, no, yo manejo, yo llego, yo sería un desastre manejando, sería peligrosísima en la calle porque mi mente está siempre muy arriba. Entonces, es cuestión de saber nuestros talentos, nuestras vocaciones, ponerlas al servicio de, y eso es lo que va a ser la amalgama de que cada uno va a ser su propio terapeuta, como nos dice Joseph Brau. Joseph, qué delicia que nos hayas acompañado en esta etapa de maestría, donde efectivamente ustedes todos son unos magos. Dios te bendiga. Muchas gracias. Muchas gracias a todos por estar viendo este congreso virtual. Hay muchas más conferencias, muchísimo más interesantes que la mía, con cosas muy concretas, y que ahora que sale la palabra concreto, acaba de decir Luz una cosa muy, muy importante. Creo que el médico actual, por la especialización, está tan fascinado por el Dios concreto que ve en cada pequeña cosa, en cada pequeña arteria, en cada pequeña... Y al inventarse el microscopio electrónico, está tan fascinado por el Dios pequeño, tan increíblemente preciso, que se olvida que hay un Dios muy, muy grande, muy sencillo de comprender, que solamente tienes que abrir el espíritu y levantar la vista del microscopio para respirar hondo y decir, hago lo que tú me digas, y relajarse. Yo creo que aquí Luz has dado en el clavo. El problema de la medicina es que se ha especializado tanto y ha dejado de ver la totalidad absoluta que somos. Y eso, bueno, eso en las 108 conferencias que podéis disfrutar, vais a empezar a entender la globalidad de ese Dios. Muchísimas gracias, Luz. Recuerda que estás viendo esta presentación en la página web del Congreso Nuevos Métodos de Sanación para la Humanidad. En la parte de abajo de esta conferencia vas a encontrar sus redes sociales e igualmente un espacio donde puedes dejarnos tus comentarios. Muchas gracias por habernos acompañado hasta el final de este mega proyecto.